Estamos ahora en comunicación con el doctor Esteban Lifchitz, médico especialista en tecnologías sanitarias de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, gracias por el contacto. Por favor, en las últimas horas usted presentó un informe realmente muy interesante, basado en las estadísticas, en lo que está ocurriendo, sobre cómo la cuarentena y las medidas de prevención adoptadas por la Argentina estaban en un camino correcto, ¿no? Frente a muchos que sostienen que hay que levantar la cuarentena. ¿Por qué no nos los cuenta, doctor? Bueno, a ver, el trabajo consistió básicamente en tratar justamente de dimensionar el impacto de la cuarentena. No siempre es fácil atribuirle a una única medida un impacto directo, pero en este caso impresiona que lo único que medió en Argentina desde que comenzó la pandemia, sobre todo desde que tuvimos el primer fallecimiento el 7 de marzo, hasta hoy como medida grande para torcer el famoso pico o aplanar la curva, fue efectivamente la cuarentena. Hasta el día 20, en realidad 21 de marzo, un día después de la implementación de la cuarentena, Argentina requería entre 2 a 4 días para duplicar el número de fallecidos. Como no tenemos un dato concreto sobre el número de casos, porque obviamente esto depende mucho de la estrategia de testeo de cada país, contar cuántos días se requieren para duplicar un dato duro como es la mortalidad por esta enfermedad, nos permite ir viendo la tendencia de hacia dónde va. Hasta el 21 de marzo, esos 2 a 4 días que se requerían, llevaban, cuando realicé el cálculo, hasta mediados de mayo, que era una fecha en la que probablemente podíamos esperar ese famoso pico, a la suma de un número que obviamente es escalofriante de solo nombrarlo, que es 87.000 fallecidos que hubiéramos tenido de no mediar algo, que en este caso fue claramente la cuarentena, para torcer el rumbo. A partir de la implementación de la cuarentena, específicamente a partir del 27 de marzo, se nota un cambio tan grande en esa velocidad de duplicación de casos que el día que yo cerré el análisis, que fue el 9 de abril, se requerían 6 días para duplicar ese volumen de fallecimientos, y es tanto lo que se siguió aplanando que hoy el informe que yo ya hice ya es viejo. Hoy Argentina está en aproximadamente 7 días para duplicar su número de fallecidos, y esto es una noticia sensacional, porque claramente de lo que estamos hablando es de vidas salvadas, es decir, de haber evitado con una medida que claramente tendrá otras consecuencias no sanitarias que corresponderá ahora, doctor, al gobierno analizar. Sí, perdón, Gustavo. No, en esto, para hacerlo en un lenguaje más vulgar, la cuarentena ralentizó, hizo que esa famosa curva que muchos esperaban se vaya alejando y se vaya achatando. Exactamente, uno diría que lo que hizo sobre todo la cuarentena fue disminuir la cantidad de casos al mismo tiempo. Eso es el objetivo de aplanar la curva y de evitar ese pico, porque no se trata solamente de evitar casos, porque digamos es una enfermedad infectocontagiosa que un poco antes o un poco después, salvo que exista la vacuna, va a afectar una parte importante de la sociedad, pero no es lo mismo que nos enfermemos todos un mismo día y que no haya sistema de salud que alcance, que hacerlo como parece que vamos hacia un buen escenario para la segunda parte del partido, que es atender a los pacientes. Claro, y además aleja la posibilidad de muertes, ¿no? Absolutamente. El número que a mí me dio, y que ya te digo, es viejo, pero el número que a mí me dio de muertes evitadas en forma directa por la cuarentena era de 82.000, pero aparte, pensemos que por haber evitado una cantidad importante de casos por el quedarse en casa, se evitaron también un montón de personas que hubieran requerido internarse en terapia y que hubieran colapsado el sistema de salud, y esa cuenta me da que se evitaron, por no saturar las camas de terapia intensiva, otras 38.000 muertes, es decir, en total, desde la implementación de la cuarentena hasta el 15 de mayo, la cuarentena es, de manera directa o indirecta, responsable de haber evitado 120.000 muertes en Argentina. Es impresionante este dato, doctor, ¿eh? Es impresionante, porque esto va contra los negacionistas. Hoy veíamos
la barbaridad que dijo, no sé si lo leyó, este empresario Barsaski, que dijo que era como el cáncer y la quimioterapia, que terminaban matando, dice el coronavirus. Sí, a ver, está claro que la cuarentena no puede ser para siempre, pero en este caso haberlo tomado, y sobre todo haberlo tomado en el momento, con el timing impecable con el que se tomó en nuestro país, solo hay que mirar cómo le fue a otros países, Claro. ya no el número de muertes solo, sino en relación al millón de habitantes, porque es como debiéramos comparar. Antes vos estabas hablando de Brasil, lo mostraba en el informe de Brasil. Brasil, al día de hoy de evolución posterior a su primer fallecido, si nosotros hubiéramos tenido la evolución que Brasil tuvo por mortalidad por millón de habitantes, en vez de haber tenido el mismo día que Brasil llegó al día de hoy en su evolución post-muerte, 44 fallecidos como tuvo Argentina efectivamente, acá me lo anoté para no fallar, hubiéramos tenido 325. ¿Se entiende la dimensión de lo que logró evitar una medida, obviamente, de toda la sociedad, pero comandada por un director de orquesta al que claramente hay que seguir en este tipo de decisiones que nos afectan a todos? Es muy importante, doctor, lo estoy escuchando con mucha atención, es muy importante lo que usted dice, porque hoy se notó cierta relajación de las normas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Encima salen estos negacionistas a querer desterrar la cuarentena, a decir que no sirve, que los test tienen que ser masivos, más rápido, cuando hoy estábamos notando este dato que usted aporta, ¿no? La curva de Brasil es tremenda, la curva de muertes prácticamente cómo subió en recto al día de hoy, ¿no? Sí, es tremendo. Mira, nosotros hoy llegamos a una cifra obviamente que nadie quiere llegar, que es de haber cruzado el límite de los 100 fallecidos. España tardó 10 días desde su primer muerto hasta el número 100. Estados Unidos tardó 17 días, nosotros tardamos 38. Esto es un dato duro, digamos, incontrastable. Tardamos 38 días en escalar una montaña que Estados Unidos la subió en la mitad del tiempo que Argentina. Claro. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Amorín te saluda. Hola, Juan. En primer lugar, felicitaciones por el trabajo. Ayer lo leía y creo que es una buena forma de entusiasmarse por la cuarentena y por el esfuerzo social que estamos haciendo. Te quería consultar por la salida de esta cuarentena, porque lógicamente no va a ser abrupta, no va a ser de un día para el otro. ¿Cuáles son los riesgos de ir flexibilizando algunas actividades y qué posibilidades hay de que efectivamente terminemos en una cuarentena restringida solo a los grupos de riesgo en un tiempo? Bien, lo primero que me gustaría decir es que en una situación de este tipo, que claramente nadie está preparado para atravesarlo, lo que debemos seguir son las normas que dé la autoridad sanitaria. Yo obviamente voy a dar mi opinión, pero debemos encolumnarnos todos o aportar nuestro granito de arena para consensuar un único mensaje. Yo me imagino una flexibilización de la cuarentena por etapas. Claramente no imagino el 27 de abril o la fecha que finalmente se termine definiendo, que al otro día de estar todos en casa estemos todos yendo a un recital, Claro. Porque sería probablemente desandar completamente el camino. Ni hacer Entonces, actividad yo me imagino, física, ni hacer actividad física. Jugar ¿no? al fútbol no, digamos. Claro. Y es que la verdad es que, a ver, si nosotros vamos a levantar la cuarentena, cosa que vamos a hacer y que esperemos que sea antes que después, probablemente tengamos que hacer dos cosas. Por un lado, hacerlo por etapas. Creo que hay que ir individualizando qué grupo de la población debiera poder empezar a retomar la vida lo más parecido a lo normal que conocimos, pero cuanto menos tengamos a la cuarentena para ayudarnos a aplanar la curva, más estrictos tenemos que ser con las medidas de prevención fuera de casa. No solo la distancia social, no solo lavarse las manos, sino también usar barbijo cuando no podemos asegurarnos completamente ese 1,5 metros, 2 metros que la OMS recomienda. Con lo cual, lo que Gustavo comentaba de esta especie de casi de, bueno, ya no fue bien. De relajación, claro. Podemos relajarnos. La verdad es que como sociedad nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo por evitarlo, porque las consecuencias, esto es técnicamente un partido
con 2 tiempos. El primer tiempo salimos muy airosos, digamos. Hemos hecho una muy buena defensa y muy pocos del equipo contrario llegaron al área nuestra. El segundo tiempo va a estar dado por poder atender al mismo tiempo una cantidad de pacientes críticos que inevitablemente va a llegar. Probablemente sean muchos menos, pero van a llegar. Si nosotros desandamos, damos pasos para atrás de lo que conseguimos juntos con una respuesta social organizada, comandada, digamos, por las autoridades del país, lo único que vamos a hacer es sentarnos a contar y a ponernos a llorar en conjunto y probablemente sea casi la profecía autocumplida de los que dicen que la cuarentena no sirvió para nada. Claro. Tenemos que hacer mucho esfuerzo socialmente para hacer al máximo las medidas de aislamiento fuera de casa, de distanciamiento social, porque claramente el partido no terminó. Total. Vamos muy bien, pero todavía queda una parte no menor para jugar. Doctor, la verdad, yo decía temprano, lo hacemos todos los días, como Juan lo destacaba, le agradezco, ustedes son médicos, son de la universidad pública, trabajan en la universidad pública, cada un Barsaski que aparezca le tiramos hoy un lifchi. Ahí. Y sí, doctor, porque ustedes son los que saben. ¿De qué viene a hablar este tipo? A decir, y además la idiotez que dijo, que la quimioterapia mata cuando la quimioterapia salva vidas también, ¿no? Entonces digo, sí, es tiempo de rescatar el trabajo de ustedes, de la universidad pública, de los que se han esforzado rompiéndose la cabeza. El Malbrán. Yo quiero que reitere la cifra. Si no hubiéramos hecho la cuarentena el sábado pasado, ¿qué número de infectados hubiéramos tenido en la Argentina? El día que, vos decís, el día que Brasil llegó a su... Sí. Argentina hubiera tenido, en vez de 44, 325 fallecidos. Claro. Y parece, porque muchos de los que han leído el informe les parece como un número demasiado aventurado el que terminó dando el análisis, que a mí también me costó creer. Pensemos que hace solo 2 semanas teníamos menos de 30 fallecidos, es decir, la mortalidad crece. Lo que estamos haciendo es que crezca a una velocidad tanto menor que nos permita prepararnos, ahí, no solo para exacto, que sean menos, sino que para los que lleguen no les falte nada por parte del sistema de salud. Doctor, felicitaciones nuevamente, gracias. Muchas gracias Un a ustedes, abrazo. que tengan buenas noches. Esto es especialmente